Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. Estamos hoy encantadas porque vamos a estar platicando de un tema que creo que todos y todas de alguna u otra manera lo hemos tenido cercano en la vida o no hemos probado, pero como muy por encimita sin saber los grandes beneficios que tiene esta práctica de medicina. Y no sé, Val, ¿crees que le va a ayudar a la gente? Totalmente, totalmente. Yo creo profundamente en esta técnica como algo que ayuda a sanar y a hacernos sentir muchísimo mejor. Así que vamos a platicar de acupuntura. Así es, yo tuve mi primer acercamiento a la acupuntura creo que cuando tenía 11 años, una cosa así bien chiquitilla. Desde entonces me fascinó. Y bueno, pues hoy tenemos a una gran especialista en este tema, la doctora María José Álvarez. Ella centra su práctica en educar y empoderar a sus pacientes por medio de la adopción de hábitos de autocuidado para promover un mejor estilo y calidad de vida, algo que resuena muchísimo con nosotros en Ajá. Es médico especialista en acupuntura humana con certificaciones especializadas en calidad de vida para enfermedades de Parkinson y cáncer, así como rejuvenecimiento facial natural con acupuntura y masaje con herramienta Washa. Es fundadora y directora de Self Care Mode On, una marca de productos y cursos de autocuidado basados en la medicina tradicional china. Es cofundadora de Ripple Center México, que es una clínica especializada en medicina natural e integrativa, y es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Así que nos encanta tener aquí a Majo para que nos platique qué es esto de la acupuntura, qué es esto de la medicina tradicional china y cómo ella lo suma a su práctica de medicina funcional. Así que bienvenida, Majo, qué placer tenerte en Ajá. Ay, no, gracias a ustedes, qué bonito espacio y gracias por la invitación. Yo también estoy feliz porque me encanta hablar de lo que hago. Es mi pasión, me llena mi alma, entonces feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, me encantaría empezar por qué es la acupuntura de una manera en la que yo la explico, porque creo que mucha gente ha tenido experiencias o sabe lo que es, sabe que se usan agujas, pero realmente lo que a mí me gusta explicarles es de mi experiencia la definición que yo les puedo dar. Entonces, claro que la acupuntura viene de la medicina tradicional china, o sea, quiere decir hace casi 5,000 años, algunos otros dicen que 3,000 años, o sea, muchísimo tiempo, mucho más de lo que llevamos con la medicina alopática, que es la que conocemos ahorita, ¿no? La que estamos acostumbrados en México, porque en otros lugares sí están acostumbrados a otro tipo de medicina. Pero bueno, es una rama terapéutica. Digamos que la medicina tradicional china tiene varias maneras de tratar. Digamos que así como la medicina alopática se trata con cirugía, con medicamentos y consulta, nosotros en la medicina tradicional china lo que hacemos es damos hábitos, mucho cambio de dieta, alimentos, tés, hierbas en general, hierbas chinas, que yo no soy herbóloga, pero es una gran parte, una gran rama de la terapia de la medicina tradicional china, pero mucho se centra en hábitos, ¿sí? Muchísimo. Y otra es la acupuntura, que es la inserción de agujas a través de la piel para estimular cientos puntos específicos del cuerpo. Y otra es masaje, otra es calor. Entonces, tiene varias maneras de sanar y todas como que se juntan y las dos grandes dentro de la medicina tradicional china son las hierbas, los hábitos de alimentación y la acupuntura, serían como las dos grandes. Y entonces ya la acupuntura eh, me parece muy interesante decirles que es un microtrauma controlado. ¿Por qué les digo esto? Para que entiendan los efectos. Entonces, si puedo pensar que yo una aguja, que ojo, es diferente a las agujas que conocemos de las inyecciones, siempre hay que aclararlo porque siempre hay gente que no lo sabe, que tiene mucho miedo a las agujas, no tiene nada que ver, porque no son huecas. Entonces, también esto disminuye el riesgo de infección, ¿no? Que también es algo muy importante.
Entonces, son unas agujas sólidas del delgado de un pelo, hay de diferentes tamaños, pero casi siempre del delgado de un pelo. Y de hecho tienes que tener una buena manipulación porque son tan delgadas, esto mucha gente no lo sabe, que si no tienes una buena técnica, de hecho no pasa la piel, no puede, se dobla la aguja y ya se desperdició y ni siquiera pasó la piel. Entonces, estas agujas delgaditas, que no tienen hueco, digamos, porque no pasan líquidos a través de esto, se seleccionan puntos específicos, pero al fin del día es un micro trauma que hace que se dé una cascada, una respuesta de cascadas en el cuerpo biológicas. Eso es lo que hace. Entonces, por eso es un microtrauma, porque al decir microtrauma, puedo lograr entender que cuando yo me pego o me raspo, ¿correcto? Genero una lesión, ¿no? Entonces, si me raspé, todas las células de regeneración, de sanación, de cicatrización van a esa zona a regenerar esa zona, ¿no? A cicatrizar, a cubrir de piel, plaquetas, etcétera. Entonces, si lo vemos de esa manera en micro, estoy estimulando en un cierto punto específico para que esa cascada de sanación también se active. Entonces, por eso ayuda también a la regeneración de tejidos, obviamente a la cicatrización, acelera la curación de los tejidos, pero es por esto que también tiene efectos sistémicos, ¿no? Porque activa de manera a sistema nervioso central y periférico. Que ahorita quiero que nos expliques eso con detalle, Majo. Porque sí, hay que bajarlo y entenderlo mucho mejor. Pero te quiero preguntar antes algo, porque creo que es muy importante para que nos pongamos en contexto de cómo es que llegaste a esto, cómo es que llegaste a dedicarte a la medicina china tradicional cuando vives en México, ¿no? Cuando tienes un perfil que seguramente pues no era de tus primeras opciones para estudiar, ¿no? Entonces, ¿por qué como médico funcional es que decides integrar esta rama de lo que es la medicina china tradicional a tu práctica y a tus protocolos? Pues mira, vale, qué risa que lo dices. No solo no era de mis primeras ferias, yo no sabía que existía la acupuntura, de hecho. Yo no había tenido ninguna experiencia con la acupuntura. Se los cuento rápido porque es curioso. Hoy soy una loca adicta de la acupuntura, pero llegué al examen de admisión sin saber. O sea, yo iba a pedir informes y me dijeron como, pues aquí está el examen. Y dijimos, pues va, ¿no? No pierdo nada. Estaba en una etapa de mi vida en la que yo estudié medicina para hacer cirugía. Realmente nunca me gustó, no me apasionaba tanto algo más. Entonces, siempre desde el principio estudié muy enfocado hacia la cirugía. Toda mi experiencia como estudiante fue dentro de un quirófano porque toda mi energía y mis horas extras y mi tiempo libre que en medicina que ni existen, pues lo poco que existía, estaba en un quirófano tratando de aprender más porque quería ser la mejor, quería tener el mejor trabajo. Ya sabes cómo es la competencia. Entonces, hasta que presenté el examen, el ENARM, que es el de residencias médicas para hacer cirugía, y no sé si tienen idea la gente de cómo funciona, pero tienes que llegar a cierta calificación dependiendo la especialidad. Entonces, en el año que yo lo presenté, realmente ya fue hace años, no me acuerdo bien, pero creo que era 7.5, algo así, yo saqué 6, algo así. No llegué, entonces lo presentas cada año. Entonces dije, maravilloso, no pasa nada, a muchos le pasa. Entonces me quedo, ¿no? Trabajando con un cirujano y así mejor porque tengo más experiencia. Y tenía todo lo que había soñado, realmente todo lo que yo había dedicado mi carrera de estudio como estudiante, que me había empeñado, lo logré porque el cirujano, uno de los cirujanos que yo más admiraba, me había dado chamba, era su mano derecha, todo iba bien, pero me di cuenta que era muy infeliz. Me di cuenta que tenía más de lo que había buscado porque tenía una chamba, de hecho, que era hasta más formal que un estudiante de cirugía. O sea, tenía más responsabilidades. Y, y no me di cuenta que de un día para otro dije, no, o sea, no puedo creer que tengo mi sueño y no me siento cómoda, no me siento nada cómoda. Pero entonces, como solo había estudiado, o sea, para mí solo era esa opción, ¿no? Hay gente que luego te dice como, no, estoy entre gineco y estoy entre... Yo no tenía más opciones. Entonces, para mí
lo cual hoy lo veo como positivo, pero en ese momento fue muy duro porque fue, pues ya no sé qué hacer, tengo que dejar la medicina, ¿no? Tengo que, o sea, si no hago cirugía, entonces se acabó. Entonces, fueron unos meses duros, ¿no? De reencontrar tu identidad, de unos meses muy duros de lo que había pasado, de buscar opciones. Y siempre me había gustado mucho el té. Curiosamente, soy una adicta al té, nunca jamás he tomado café. Y por ahí fue donde dije, bueno, pues voy a empezar a estudiar a ver si el té y las hierbas. No se me ocurría mucha cosa, no crean que, no crean que fue una historia así de rápida, pero a raíz de eso empezamos, tenía otra amiga de medicina que estaba como pasando por lo mismo, ella nunca quiso hacer especialidad, entonces empezamos a buscar homeopatía y cosas así que a mí realmente nunca me acababan de convencer porque venía de una escuela sumamente científica, sumamente cuadrada, mucha cirugía y yo era así. Toda mi vida había sido así. Era sumamente estricta con la ciencia y mis estudios y la evidencia. Entonces me costaba trabajo, pero también estaba buscando algo. Mi corazón me estaba diciendo que buscar algo más. Y de pronto alguien nos dijo, pues vayan al Politécnico. Ahí hay una escuela de homeopatía, hay escuela de parteras, hay escuela de acupuntura. Y les juro que yo no sabía qué era la acupuntura el día que presenté el examen. Y realmente gracias a que el examen era de admisiones, era de medicina general, pues por eso fui seleccionada. Porque si hubiera sido acupuntura definitivamente no hubiera pasado el examen. Y ya a partir de ahí empecé toda una transformación que, pero te estoy hablando desde las primeras 2 semanas, aunque me sonaba muy, muy loco, porque así me suena, o sea, yo de donde todos somos en el poli, es una especialidad médica, entonces todos éramos médicos, mi generación era de 14 personas y te empieza a sonar muy extraño, ¿no? Que te hablen de la energía y desde algo tan sencillo como las hierbas que de todos modos te suena muy extraño, ¿no? Entonces se empieza a hacer como una guerra entre lo que sabes, entre lo que estás aprendiendo, pero por alguna razón te hace mucho sentido. Y ya cuando empiezas a ir a la clínica y empiezas a ver los testimonios y ver a los pacientes y a poner agujas y te das cuenta de lo que hay detrás de este tratamiento, ahí es cuando yo me perdí, sobre todo porque empiezas la tesis desde el primer día que no sabes ni qué es acupuntura y te dicen, pues sí, pero escoge tu tesis porque te tienes que graduar con tesis y como eres médico, pues empiezas a ver pacientes así. Y entonces como que te empiezas a involucrar muy fuerte en la investigación, ¿no? En la investigación, en los artículos científicos, y yo creo que para mí ese fue realmente el parteaguas, el saber que había, sí estábamos hablando de energía, estábamos hablando del cuerpo, de las emociones, pero que todo esto estaba validado y teníamos el primer semestre, una de las materias más fuertes era la evidencia detrás de la acupuntura y nos daba un profesor magnífico que yo admiro muchísimo, el doctor Santana, y él se dedicaba a darnos puros artículos, pura evidencia de cómo fue que ha crecido la acupuntura, qué es lo que lo sustenta hoy en día. Y ahí fue donde nunca más volví. Me encanta porque yo como tú ¡Super soy, historia! sí, me encanta porque yo como tú soy científica. O sea, a mí el hecho de que, para mí, por ejemplo, en un sistema diferente, la ciencia me ha regresado a mi espiritualidad porque siento que cada vez se están interconectando más y empiezan a descubrir todo lo que nos pasa en esta parte mística y sensorial y que nos damos cuenta que somos más grandes de nosotros. Entonces, te escucho y me encanta la idea de que hayas podido reconciliar esta parte científica y que te hayas podido flexibilizar para darle espacio a esta otra forma de sanación y esta otra forma de medicina que además, como decías al principio, Majo, tiene mucho más años que lo que conocemos ahorita, ¿no? Entonces, ahorita estamos como que volviendo a validar lo que por siglos lleva ya siendo una realidad, ¿no? Y me encantaría que regresáramos justo a esta parte, que nos hables de estos meridianos de la medicina tradicional china. Yo me acuerdo cuando te decía que empecé a ir con una doctora, era como tú, era un médico alópata y descubrió la acupuntura y se fue a China a estudiar, y entonces me acuerdo que llegaba al consultorio y tenía así el cuerpo humano con todos los puntitos y me decía, esto va a ser esto y esto va a ser el otro. Y yo a mis 11 añitos decía, pues hazle lo que quieras porque me funcione, ¿no? Y entonces ahí me dejaba poner mis agujas. Que una cosa importante para todos los que le tienen miedo a las agujas, como decía Majo, son diferentes, pero además son tuyas. O sea, no es como que te ponen agujas diferentes cada vez que vas, las compras, las llevas, las traes y son
tus agujas personales, que eso creo que también es importante que la gente lo sepa, pero platícanos qué son estos de los meridianos, qué es eso que tienen la capacidad de mover nuestra energía y de conectar nuestro sistema nervioso central, que es un misterio gigante. Sí, Pau, mira, antes de todo voy a hacer un paréntesis con lo que dijiste, porque es súper interesante y lo digo mucho en la consulta. Las agujas hoy en día ya son desechables. Entonces, sigue habiendo terapeutas que siguen usando las agujas de cada quien y sí es como Ujú. tú decías, pero ya hoy en día ya son como cualquier material, digamos, Ok, estéril, perfecto. Ujú. desechable. Em, es súper importante porque cuando se vio que las agujas que reusabas, em, que si eran personales y tú las llevabas en un botecito y las esterilizaban allá, al microscopio, cuando las agujas están hechas para que entre la piel sin lesionar y solamente estimular. O sea, no estás lesionando la piel, sino llegando, digamos, a la capa más profunda para estimular la energía, ¿no? Y se vio que cuando ya las usabas varias veces, se perdía ese filo, digamos, para entrar limpio, y aunque tú no te dieras cuenta, iba como dañando, ¿no? Entonces, digo, estamos hablando de milímetros, pero en general se vio que aparte esto molestaba, ¿no? Entonces Mm. sí te molestaba la entrada después de cierto uso de las agujas, pero se sigue haciendo tanto en lugares tradicionales, en China se sigue haciendo, terapeutas muy tradicionales chinos también lo siguen haciendo, y en lugares, por ejemplo, en el Politécnico lo hacen porque reduce mucho el costo, porque las agujas desechables no es que sean caras, pero hay gente que no las puede estar pagando, entonces sí se sigue usando, pero ya es la minoría, ya hoy en día lo ideal sería que fueran nuevas, estériles y desechables. Se nota que hace 20 años no voy a acupuntura. Que fue a tus 11. Pero bueno, platícanos entonces. Entonces, bueno, el chiste de los meridianos es que sí corre esta energía, digamos, ¿no? Que se le llama el chi o el ki. Está bien dicho de las dos maneras. ¿Y qué es el chi o la energía? Simplemente yo la traducción que le doy es la energía celular, ¿no? El metabolismo. O sea, realmente hace tantos años no tenías palabras rimbombantes ni tenías ciencia, entonces, pues energía, ¿no? Y de todos modos, el problema de la palabra energía es que la podemos usar para muchas cosas, tanto esotéricas como no esotéricas, como físicas. Entonces, si le llamamos energía celular o metabolismo, creo que se entiende mejor y es simplemente eso. Nos lo podemos imaginar igualito que la sangre. O sea, es lo mismo casi que un vaso sanguíneo, pero como es energía, es movimiento, es una función, pues no se puede ver como un vaso sanguíneo, sin embargo, tiene como esa misma anatomía, digamos, ¿no? Entonces, recorre todo el cuerpo. Hay canales que empiezan en los pies, en los deditos del pie y terminan en la cabeza o al revés, y que empiezan en las manos y terminan en el centro, como en el pecho o en la cara, y al revés, ¿no? Entonces, de distal a central, digamos, y al revés. Entonces, esto va a hacer que sea un canal yin o un canal yang. Acordémonos que la medicina tradicional china se basa en la teoría del yin y el yang y el daoísmo, ¿no? Y bueno, para no entrar en eso, la energía, me gusta explicarles que se forma de una manera muy fácil para que lo entiendan, que es lo que recorre todo el cuerpo, así como les digo, entiéndanlo como algo metabólico o como la energía celular que producimos, es de dónde viene ese chi. El chi se forma a través del aire que respiro, o sea, oxígeno, se forma a través de los nutrientes que transformo de los alimentos y de mi herencia. Esa es la teoría china. Entonces, esos tres componentes forman el chi, que realmente no estamos diciendo nada fuera de lo que no sabemos, ¿no? Entonces, la comida que como, el aire que respiro, y eso se transforma en la energía que atraviesa mi cuerpo. Si no, no nos podemos mover, no podemos respirar, no podemos hacer muchas cosas. Entonces, lo único es que, obviamente, hace muchos años no tenían cómo describirlo, todo fue por observación y por error, prueba y error, prueba y error. Lo increíble es que hoy en día hace también ya creo que en el 60, luego las fechas no son muy fuertes, pero creo que en el 60 se empezó a hacer la teoría, unos científicos que estaban comprobando la acupuntura y se ve que tienen mucho más conductancia esos puntos
y menos resistencia. Entonces, ya haciendo pruebas ya en laboratorio con máquinas, etcétera, digamos que al conducir la electricidad, digamos, no es lo mismo poner una aguja en un punto de acupuntura a que se han hecho muchísimos estudios así, se llaman sham, puntos sham, que son los que no son puntos de acupuntura. Estamos hablando de milímetros o centímetros. Si yo coloco el punto en el punto de acupuntura donde está descrito anatómicamente, viaja a través de células, perdón, de neuronas que llevan mielina alfa. Entonces, si yo, por ejemplo, el dolor crónico viaja a través de neuronas C, ¿no? Que traducen el dolor crónico. Y las A o las alfa son las que son para liberar el dolor. Entonces, es muy diferente, viajan diferente, tienen diferente conductancia, diferente resistencia. Entonces, sí se ha comprobado que el punto de acupuntura anatómicamente representa otro. Aparte de que ya hay una, que digamos, no sé cómo decirlo, pero se llama la unidad funcional acupuntural, y es como el esquema, digamos, cuando ves un esquema de la piel y haces un corte en el dibujito y te dice, esta es la capa de arriba, esta es así, lo mismo hay del punto de acupuntura. Y tiene terminales nerviosas, tiene mayor terminales nerviosas, tiene más flujo sanguíneo, entonces ya se ha descrito que sí existen, ¿no? No los podemos ver como un vaso sanguíneo que me corto y sale sangre, porque la energía no es como que sale, pero ya están descritos y recorren todo el cuerpo y llegan a órganos también y por eso cada órgano tiene su canal. Sí, y así como lo explicas, dices, bueno, ok, entonces soy energía, eso sí lo sabemos, ¿no? Porque toda la materia es energía. Nos estás hablando de que puede ser comparado como la función metabólica, esto que está generando energía en nuestro cuerpo. Me encanta saber que sí es importante el punto, porque me acuerdo, no hace muchos años, estaba literal en una boda y me empezó a dar, era una época en la que me daban migrañas, y me empezó a dar una migraña espantosa. Y entonces, evidentemente no tenía absolutamente nada que tomarme, ni qué hacer, ni nada, pero literal en la misa, que fue una misa eterna, o por lo menos así me pareció a mí, una de las amigas con la que iba me agarró un punto que me dijo, esto te voy a hacer acupuntura, amiga. Y literal, o sea, me apretó, eso sí, un ratote, ¿no? En la mano, no me acuerdo cuál de las dos, pero sí, este puntín. Y hoy no lo he vuelto, no lo he podido volver a replicar cuando me duele un poquito la cabeza, pero seguramente no le atino al punto, ¿no? O no le llego al punto exacto. Pero ella me dijo, tú vas a hacer acupuntura. Y me acuerdo perfecto que después de 20 minutos se me quitó. Y fue así como, wow, gracias, ¿no? Y ahí se quedó como anécdota en la vida, porque después de muchos años, ya cuando enfermé, este, decidí hacer acupuntura cuando estaba en quimioterapias, pero no tenía nada que ver con este punto, ¿no? O sea, entonces nunca supe si es real o no. Luego te vamos a pedir que nos des algunos consejos, pero estamos entonces llenos de estos puntos y están conectados a los órganos. ¿Cuántos puntos de acupuntura existen? O sea, pueden ser los pies, pero pueden ser las manos o puede ser literal una parte específica del cuerpo. Cuéntanos un poco más cómo es que se conectan con esos órganos, cómo funciona esa conexión energética y, y nada, ¿cuántos puntos hay? O sea, a mí me llama mucho la atención, si lo pudiera ver gráficamente, tenemos 100 puntos, 200 puntos, 1000 puntos, ¿cómo es el asunto? Pues mira, vale, es una respuesta compleja porque a lo largo de los años han ido haciendo más escuelas y salen puntos. Entonces, como hay acupuntura china, también hay acupuntura japonesa, pero en concreto, digamos que hay casi 300 puntos en los canales que conocemos, que son los canales de los órganos. Entonces, si hay uno tiene 60, uno tiene 13, así, y en general son 300 casi, pero existen puntos extraordinarios también. Entonces, es una respuesta difícil. Hay unos que reconocen, unas escuelas reconocen unos puntos o no, pero en general digamos que casi 300 puntos. O 365, digámoslo así, más o menos. ¿Cómo se conectan con los órganos? Como cada órgano tiene una función específica que también cabe aclarar que es diferente hablar de los órganos
dentro de la teoría de la medicina tradicional china, los órganos que hablamos en la medicina alópata, y siempre hay que recalcarlo porque no es lo mismo decir que tienes una deficiencia de corazón a que realmente tu corazón esté dañado, tu corazón órgano. Nosotros siempre, casi siempre estamos hablando de la función energética del órgano. ¿Okay? Que se relaciona mucho con las funciones que tú ves, que sabes de los órganos, pero no quiere decir que tu corazón esté enfermo. ¿Ok? Ojo con eso. Pero bueno, como cada órgano tiene una función energética, digamos, sí, el corazón está encargado de bombear la sangre al cuerpo, etcétera, pero por ejemplo, el órgano corazón está encargado de la alegría, ¿no? Y es el encargado, a mí me gusta muchísimo porque es el encargado de guardar el espíritu también. Entonces, hablamos mucho, mucho del corazón y las emociones. El hígado es el más importante dentro de la medicina tradicional china en las emociones porque es el encargado que la energía de las emociones fluya y su emoción que expresa es el enojo. Entonces, así como cada órgano tiene una función específica, el sistema, por ejemplo, no se sabía que había sistema digestivo per se, entonces se le llamaba el vaso. El vaso es el que nosotros consideramos como el de la digestión, junto con el estómago. Em, entonces, así como hay órganos de la digestión y crean esa energía, cada órgano tiene una dirección hacia donde va la energía, ¿no? El pulmón va hacia abajo, me explico, o sea, muchos de los órganos tienen diferentes direcciones y a través de los canales es como viajan y se conectan y se expresan. Todos tienen una función energética, todos tienen una emoción y todos tienen también un órgano del sentido al que se expresa, todos tienen cada órgano tiene una etapa de, ay, ¿cómo se dice? Verano, invierno, em, y un color, un sabor, un sonido. Me fascina porque le estás dando como a todo lo que, lo que me gusta hablar y lo que nos parece increíble y me gusta que lo aclaras, Majo, porque muchas veces cuando hablamos de energía y te dicen, ¿no? Te está fallando el corazón, tú, ¿no? Y ya dices, me va a dar el infarto cuando sí puede ser que sea una persona que esté más triste, que no esté incorporando alegría a su vida, que no esté gozando, ¿no? Entonces también dices, híjoles, pues también es una función importantísima de nuestro corazón y de nuestra vida el ser felices. Y no en balde decimos, se me rompió el corazón, ¿no? O sea, literal, pues creo que sí existe, ¿no? El que se te rompe el corazón, una parte, una membrana, un something se te rompe, pero es una realidad. Cuando va alguien a hacer una consulta de acupuntura, ¿cómo es que tú determinas qué es lo que está fallando y dónde habría que empezar a trabajar desde la parte de mover su energía y de volver a, me imagino, al equilibrio, ¿no? Esta parte de su cuerpo, de su energía. Pues mira, eso es lo bonito de la medicina tradicional china y la acupuntura. Creo que por esta misma teoría, que todo está relacionado con las emociones, mucho son las emociones, realmente casi que vemos más desbalances emocionales que crean enfermedad en la medicina tradicional china que otras cosas y hábitos, que creo que esa es como la conexión perfecta y luego nos volvemos terapeutas de psicólogos, esa es la consulta realmente, pero llegan y lo primero es platicar mucho, entonces platicar y preguntar cosas, son preguntas muy específicas, mucho de emociones, mucho de sueños, mucho de sueño, de cómo duermen y descansan. Y preguntar sus hábitos, pero es mucho de conectar con el paciente. Y creo que eso es como, yo creo que lo que más gozo y lo que más me gusta y lo más valioso de la práctica de la medicina tradicional china, porque no es que sea yo como la practico, sino así es la práctica de la medicina tradicional china, ¿no? Por lo mismo que les decía que estamos hablando de que las emociones y estamos hablando de que hay un desbalance que dice que si piensas mucho, ¿no? Hoy ya sabemos que es pensamientos obsesivos, pero estás hablando de que de hace 5,000 años sabían que alguien que pensaba mucho se enfermaba, ¿no? Entonces es preguntar mucho, conectar mucho con el paciente y ya después algo clave en la medicina tradicional china es tocar el pulso y ver la lengua. Y obviamente observar al paciente, su coloración, su todo, etcétera. Pero es una consulta muy distinta a la consulta alopática a la que estamos acostumbrados. Es mucho platicar, es mucha apertura
Y siempre les digo que es muy curioso, pero yo ahorita que ya casi veo a puros pacientes faciales, ¿no? Para rejuvenecimiento natural, se ríen de mí porque acaban llorando y acabamos viendo otra cosa y les digo, no, no te voy a poner agujas en la cara. Y me dicen, pero por favor, y yo, no, es que o sea, no viene al caso que te trate de quitar una arruga cuando necesitamos, ¿no? Reparar tu espíritu, tu corazón, o que duermas mejor, o que descanses bien, o que no tengas una buena relación con tu marido, lo que sea. Entonces, sí somos un poco terapeutas, pero es por eso mismo. Llegan, hacemos una entrevista muy, muy personal, muy dirigida, y, y ya de ahí el pulso lo tocamos, que es donde se refleja la energía del cuerpo. El pulso es diferente a como estamos acostumbrados a decir, ah, tienes pulso, estás vivo. No, es una especialidad de muchos años. Hay másters de pulso en China que llevan 50 años practicando. Es una técnica muy difícil porque depende mucho de tu sensibilidad, pero en general se refleja la energía de todos los órganos. Lo medimos con 6 dedos a las 2 manos. Te mido tu pulso derecho, tu pulso izquierdo y a 3 profundidades, superficial, medio y profundo. Y después también vemos la lengua porque la lengua refleja todo el sistema digestivo, toda tu salud en general. Es un microsistema, digamos, así como el ojo, el cráneo, la mano, la palma de la mano y la planta del pie. Hay microsistemas y en la lengua podemos ver absolutamente todo. Entonces, de esos son los que nosotros echamos mano en la terapia para hacer un diagnóstico y ya de ahí entonces empiezas a pensar en puntos que podrían ayudarle y entonces ya empiezas a colocar agujas y empiezas de hecho, eh, cuando tú pones agujas, después de unos segundos puedes sentir el pulso y cambia el pulso. Es, la lengua tarda más, la lengua no te va a cambiar en la consulta. La lengua, yo tengo, mi esposo me critica muchísimo, tengo 2000 fotos de lenguas en mi celular, porque me parece interesantísimo cómo van cambiando. Y muchas pacientes que tienen una lengua muy afectada, siempre les hago como al principio del tratamiento, la evolución de la lengua para que tú te des cuenta, ¿no? Porque el pulso es muy difícil que te lo pueda explicar o que tú lo puedas palpar como yo lo palpo, pero el ver la lengua es muy impresionante. Muchas ya hasta llegan y me dicen, mira mi lengua, ve qué bonita está, ¿no? Entonces son cositas que no hacemos todos los días o que no hacen otro tipo de médicos, pero echamos mano de mucho de preguntar y de observar y tocar el pulso. Y me encanta porque creo que tocaste un tema importantísimo, que es cómo integrar a un proceso de sanación una visión mucho más integrativa, mucho más, sí, mucho más completa de las personas que ves, porque si nos vamos a la medicina alopática o a la medicina no occidental, lo que sucede es que te vas al síntoma, te vas específicamente al órgano y con la especialidad de la subespecialidad de la especialidad, terminas viendo solamente un pedacito de esa persona, ¿no? Y por lo que entiendo, gran parte de lo que hace la medicina tradicional china y específicamente el tipo de consulta que das con acupuntura es, a ver, no vamos a hablar de otras cosas, ¿no? O sea, más allá de lo que quieres o lo que crees que necesitas, ¿qué es lo que realmente necesitas, ¿no? Y me acuerdo también de algo que para mí fue muy significativo y quiero preguntarte un poco más sobre esto, pero para mí fue muy importante combinar mi tratamiento alópata de quimioterapia y radiación con acupuntura, por ejemplo, ¿no? Y siento que es cierto que hoy en día como que no puede ser, a veces no es solamente una, a veces no solamente es otra, a veces es una gran combinación. Estoy segura que muchas personas llegan contigo también teniendo tratamientos alopáticos. Para mí fue la salvación de mis síntomas, sobre todo en las quimioterapias más pesadas. A mí sí me ayudó a no vomitar, a bajarle durísimo a mi náusea, a bajarle durísimo a esta sensación de estar totalmente intoxicada, que duele la cabeza y te sientes como mareada. A mí me ayudó mucho, pero fue una decisión propia que nadie me sugirió, sino que me puse a investigar qué otros tratamientos complementarios o alternativos podían hacer sentido con el mío. Y me lleva a preguntarte justamente a qué tipo de cosas se pueden solucionar, qué tipo de enfermedades o síntomas son los que se pueden mejorar o inclusive arreglar por completo
a través de la acupuntura como tratamiento. Claro, vale, qué interesante lo que dices. Y mira, es justo en lo que yo me certifiqué en acupuntura oncológica. Me certifiqué en Estados Unidos en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que se dedica a eso. Y es un hospital en donde obviamente tienen ya un centro de acupuntura y hacen research. Entonces, eso es súper importante. Y em, me parece importante porque en México no estamos ahí, tristemente. Entonces, me da pena lo que te voy a decir, pero no hay ninguna manera más que la tuya ahorita. Estamos haciendo un esfuerzo. Yo no saben lo que me trato de, o sea, más que mi consulta, digo, obviamente mi consulta es lo que más me gusta y me llena, pero lo que más trato es de compartir y correr la voz. Por eso me gusta educar, porque eso es lo que se necesita, ¿no? Que la gente sepa de las opciones. Realmente medicina solo hay una porque solo hay un cuerpo. O sea, medicina deberíamos de ser todas las medicinas unidas para el beneficio del paciente. Esa es la verdad. Lo triste es que está dividida y no es culpa de nadie más que de cómo se empezaron a formar los médicos en Occidente, yo creo, y que sea una pelea de egos. Eso es lo que me parece incorrecto cuando debería de ser por el beneficio y la salud del paciente. Entonces, bueno, dicho eso, siendo, digamos, una perfección, si todo fuera una sola medicina, o la medicina, la acupuntura, que debe ser la complementaria, porque vamos a hacer una gran distinción. La medicina alopática es una maravilla, sobre todo en urgencias y en quirúrgicos, ¿no? Y nos ha salvado y nos ha llevado a un nivel de vida que no podemos ni siquiera comparar. No es crítica, simplemente es que no deberíamos estar peleados, porque vemos dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, y debería de ser un solo cuerpo, un solo humano, un solo paciente. Entonces, no es que una esté mejor que otra, así como te puedo decir que la medicina tradicional china, si tienes un tumor, no puedo ofrecerte nada, ¿me explico? Lo que puedo ofrecerte es apoyo a tu calidad de vida, que fue lo que tú dijiste. ¿Qué es lo que se sabe que la acupuntura, específicamente en el cáncer, puede mejorar? Es calidad de vida muchísimo. ¿Por qué? Porque los medicamentos tienen fuertes efectos secundarios como náuseas, parestesias, todo eso. No hay medicamentos, los medicamentos solo te lo empeoran y lo único que te va a ayudar es la acupuntura. No, no, no porque yo defienda la acupuntura, sino no existe otra terapia, ¿no? Entonces la acupuntura te ayuda muchísimo a disminuir, eliminar y controlar las náuseas, el apetito, energía, sueño, parestesias, que es cuando se te duermen los dedos, sientes hormigueo en las extremidades. Em, Cuando sientes la lengua muy caliente o tienes llagas también. em, y, y fatiga. Eso es como en general, ¿no? Y también ayuda a aumentar las células de inmunidad. Entonces también te ayuda a protegerte porque ves que te las bajan, ¿no? En tratamientos con este tipo de terapias. Entonces también te ayuda a promover la inmunidad, que me parece súper importante. En general estamos hablando de apoyo a calidad de vida, que medicamentos no solo no te pueden ofrecer, sino te van a aumentar malestar, ¿no? Eso sería como lo más importante. Incluso la OMS en 1970, aunque la OMS, estamos hablando de la OMS, que hoy, después del COVID, ya la OMS es, ¿no?, mucho más ley que otros días. Estamos hablando que en 1970 la OMS publicó por primera vez enfermedades y síntomas con los que la acupuntura está respaldada por ciencia y evidencia, en los que puede ayudar, y ni aún así convencemos a los médicos. Tú te puedes meter a donde todos los médicos alopáticos buscan, que se llama PubMed. Hay otras, pero PubMed es la más como conocida. Se meten a buscar artículos. Ahí están los artículos de acupuntura. El problema no es que no haya evidencia, el problema es el interés y el no compartir. Pero ese es el chiste, por eso estamos en este espacio, para compartir, para que la gente sepa que hay alternativas. em, para mejorar tu calidad de vida. Ahora, fuera de eso, eso fue específicamente para oncología. En general, para dolor crónico. Estamos hablando de dolor de espalda baja, es el más reconocido en Estados Unidos. Dolor de espalda baja, un poco ciática, ese tipo de males. Y en general de toda la espalda, osteoartritis, todo lo que es dolor e inflamación de articulaciones y huesos. La acupuntura es muy bueno para controlar el dolor porque tiene liberación a nivel sistema nervioso central
de opioides endógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que son sustancias naturales del cuerpo que nos ayudan a no sentir dolor o a sentir un poco de, también tenemos liberación de serotonina. Entonces, todo esto hace que no solo disminuya el dolor, maneje el dolor, sino que también me da una sensación de relajación y me siento mejor. Entonces, va mucho más allá de no solo dejar de sentir dolor y el manejo del dolor, sino también es algo mucho más también emocional. El insomnio, bueno, es una lista interminable de síntomas y enfermedades, mientras no sea quirúrgico, urgente. O sea, si tienes un hueso roto, no te presentes a la acupuntura. No hay que hacer esa distinción de las dos medicinas. Es una distinción muy grande. Una es más para agudo, una es más para cáncer, otra es para urgencias y la otra es más para enfermedades crónico-degenerativas, para cosas del diario, para manejo del dolor y para estilo de vida. Tocas un punto que me gusta mucho, Majo, porque es cómo tenemos que abrir nuestro panorama y empezar a entender que somos un cuerpo y somos un espíritu y somos una energía, y cuando algo se sale de balance, no puede haber solo un camino, ¿no? Tenemos que hacerlo de una forma integral, ¿no? Y cada uno tenemos que llegar a entender cuál es ese mapa que nos empieza a resonar para que nos acompañe en el camino. Y sí creo que la acupuntura es como una de esas grandes herramientas que nos puede ayudar a prevenir, ¿no? Porque creo que las enfermedades, como decías al principio, toda esta energía se sale de control y entonces aparece como enfermedad. O te puede ayudar en un proceso de una enfermedad crónico-degenerativa que necesita de mucho mayor apoyo que tomarse una pastilla, que hacer una cirugía. O sea, tienes que hacer cambios trascendentales para que realmente recuperes ese equilibrio. Entonces, hablando de eso y entendiendo meridiano 1, meridiano 2 y todo lo que habla de la medicina tradicional china, y que definitivamente nos demanda paciencia porque no es inmediato, exactamente cómo funciona. O sea, este microtrauma que te hace la aguja al ponértelo, mueve la energía, la libera, te hace un electroshock. O sea, ¿qué hace que realmente empieza a generar todos estos beneficios en el cuerpo? Pues mira, Pau, así como les contaba del microtrauma, veámoslo de una manera que hacía cascadas, ¿correcto? Hace cascadas de funciones. De manera local, lo que hace es que acelera el proceso de curación. ¿Qué quiere decir? Que va a haber calor local, que eso es que hay aumento de flujo sanguíneo, y con el aumento de flujo sanguíneo, estamos hablando de donde pones la aguja alrededor, ¿no? Con ese aumento de flujo sanguíneo, más oxígeno, más nutrientes, entonces por eso se acelera la curación de manera local. Lo interesante es que de manera distal, o sea, digamos, de manera, eso es específico de donde está el sitio de la aguja, activa el sistema parasimpático y disminuye el simpático, por todo lo que les mencionaba de liberación de endorfinas, dinorfinas y encefalinas, que son los opioides endógenos, y serotonina, dopamina, y se me está olvidando una que pues luego se las mencionaré. Pero entonces estamos hablando de que son neurotransmisores, hormonas, flujo sanguíneo. De hecho, como activa el parasimpático y disminuye el simpático, es que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial y te lleva a un estado de relajación por esta liberación de opioides endógenos y de neurotransmisores. Y esto lo han hecho porque, te digo, ya se puede medir a través de resonancia magnética funcional, se puede ver las zonas del cerebro que se están activando, pero aparte también en médula espinal se puede medir, o sea, son tangibles, son objetivos y son medibles. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hace, ¿no? Que tiene liberación de sustancias tanto hormonales como neuronales, como locales, ¿no? Entonces, estás hablando de que algo tan sencillo, a mí me ha pasado mucho en la consulta, pacientes, yo no veo mucho a hipertensos, pero lo hacíamos mucho en la consulta, pacientes hipertensos, les pones agujas, se les baja la presión. O sea, es algo muy fácil de medir, es algo muy fácil de hacer, porque esas son cosas que, así como les contaba que la lengua cambia a largo plazo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca no, son de inmediato. Tú pones agujas, estimulas el punto. Incluso yo tenía pacientes que al revés, que lo contrario, que
como veía mucho Parkinson, se les baja la presión, se desmayan. Entonces lo mismo, te empiezas a sentir mareado, te ves, estimulas, estimulas y es cuestión de segundos, minutos que el paciente recupera tanto su presión arterial, su frecuencia cardíaca. Oye, Majo, ¿y qué tan sostenibles son estos cambios? O sea, tendrías que ir con muchísima frecuencia porque tú dices, le baja la presión en automático, ¿no? Pero pues un hipertenso quiere que se le baje siempre, ¿no? Que se Claro, le estabilice. ¿Qué tan sostenible es? es sostenible mientras lo hagas de manera recurrente, que ese es el chiste. Entonces, así como dijiste muy importante, Pau, al principio, que es buscar el balance, como son estímulos, digamos, internos, ¿no? Biológicos en la célula, tienes que estar estimulándolo para recordarle a tu cuerpo qué es el balance, ¿no? Entonces, si yo te muevo la frecuencia cardíaca diario, no diario, no los vemos diario, pero digamos que como cuando vas a la fisioterapia, como cuando vas al gimnasio, yo siempre les digo, ¿quieres cuadritos? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque todo mundo puede relacionarse con alguna historia de dieta o ejercicio, ¿no? Todo mundo ha pasado por ahí. Entonces, si quieres bajar de peso o quieres tener cuadritos, sabes perfectamente cuál es el camino. Es lo mismo para la acupuntura. Entonces, quieres controlar tu hipertensión, tienes que venir 2 veces por semana, 3 veces por semana. Al principio es como una terapia y ya después, conforme vas avanzando, si hiciste cambio en tus hábitos y estás teniendo todo, como decíamos, porque no solo es la acupuntura, si cambiaste tus hábitos, si estás yendo al psicólogo, etcétera, toda esta manera integrativa de hacer el tratamiento y vas a la acupuntura semanalmente, luego quincenalmente, luego mensualmente, incluso puedes ir a la acupuntura ya hasta cada 6 meses. Ese es el chiste, que tu cuerpo tiene la capacidad de recordar estos efectos, esta resiliencia, crece esta resiliencia celular en donde encuentra tu cuerpo el balance y vuelve a llegar al balance porque lo estás estimulando y estimulando y estimulando a que regrese y se sienta en esa homeostasis. Qué importante esto que dices, Majo, que no es la consulta mágica, la agujita mágica de voy 1, 2 veces y ya quedé, ¿no? Es súper importante, pues que también es parte de un compromiso, de una responsabilidad sobre nuestra salud, que si decidimos entrarle, pues no es mágico, ¿no? Hay que dedicarle, como dices, a hacer otras cosas. Oye, ahora que hablas de estos hipertensos y que hablamos de cáncer y todo esto y de la lengua, no puedo evitar que quiero que me revises la lengua, obvio, pero me encantaría escuchar alguna historia súper gráfica de mucho éxito que hayas tenido con algún caso muy especial que digas, bueno, se transformó, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que llega con Parkinson o qué pasa con estas enfermedades que son dolorosas, ¿no? Que has visto y que de repente seguramente se han transformado en otras personas. Uy, aunque no lo creas, me siento muy afortunada de decir que he tenido muchas y creo que por eso sigo tan apasionada de lo que hago. Creo que todo tiene que ver la medicina que practico y no me lo puedo adjudicar, simplemente gracias a Dios llegué a ese camino. Pero creo que de las más importantes sería la tesis que hice casi 3 años con acupuntura y Parkinson. Y en general cada paciente, digo, va a sonar cursi, pero esa es la verdad. Cada paciente me deja una marca muy fuerte porque todos, absolutamente todos salen, aunque no lo estaban buscando con algo positivo, pero como en la tesis era algo, solo veía pacientes de Parkinson, digamos, en ese momento muy intenso, veía muchos pacientes y los veía de manera recurrente, creo que es como cuando más vi el impacto, aparte era nueva la acupuntura, ¿no? Y ahorita como que no es que me acostumbre, pero ya sé qué esperar, ¿no? Más bien ya sé qué esperar o qué efectos va a tener. Y ahí todavía seguía como muy sorprendida, ¿no? Entonces, el, el mejorar la calidad de vida de pacientes de Parkinson, el que no es que se les quite el temblor, porque si supiéramos el origen y la causa de la enfermedad de Parkinson, pues sería más fácil. No lo sabemos hoy en día, pero el que gente que te diga que, por ejemplo, yo el notar que su habla, ¿no? Los pacientes de Parkinson se les alenta mucho el habla, se les traba mucho la lengua, el escucharlos hablar mejor, el ver que caminan mejor, el ver que se sienten mejor emocionalmente, porque la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que por falta de dopamina
tienen problemas de depresión, ¿no? Entonces, no solo, ojalá fuera el temblor es el mínimo de los problemas con la enfermedad de Parkinson. Entonces, el realmente ver que mejoraran con acupuntura, con sesiones constantes, su emoción, su manera de sentirse, porque estás aumentando la dopamina, ¿no? Con la estimulación de acupuntura. Creo que eso no tuvo precio para mí, fue algo muy que me abrió los ojos muchísimo. Incluso tuvimos tan buenos resultados que mi tesis fue seleccionada para presentarse en un congreso internacional. Y, y sí, son protocolos que ya están estandarizados porque se sabe que sirven, ¿no? Y otro que quiero hablar que también se hace mucho en el poli es para depresión y ansiedad. Son protocolos, ya les digo, muy estandarizados, son puntos de acupuntura que ya sabemos que con resonancia magnética funcional se ha visto que prenden ciertas áreas del cerebro y hay cierta estimulación, liberación de neurotransmisores. Y no es invento, lo puedes ver con una imagenología. Entonces, estás viendo cómo estás mejorando el estado anímico del paciente. Claro, y lo voy a volver a recalcar porque lo tengo que hacer, apoyado siempre de otro tipo de tratamiento, de terapia, lo que sea, pero a mí es lo que más me ha impresionado es la parte emocional. Creo que esa es como la parte que siempre me ha llamado más la atención, que vas a la cara, vas por la digestión, vas por el Parkinson y sales durmiendo mejor, sintiéndote más feliz y relajado. Para mí eso, y sobre todo yo que tuve eh, depresión con ideación suicida, para mí la depresión es un tema muy, muy personal y muy, no solo personal, es una pandemia, ¿no? También, eso es lo que hay hoy en día y es algo de lo que siempre voy a hablar y defender y creo que es una herramienta que no conocemos lo suficiente, que te puede ayudar a llegar a ese lugar de paz, ¿no? Te escucho, Majo, y no puedo evitar pensar que uno de los más grandes beneficios de los que a veces no somos conscientes es del poder de la relajación y lo maravilloso que es poder calmar tu sistema simpático, que es este sistema que está en alerta y que tiene todo el día pensando y con la amígdala prendida. Y en este otro sistema, el parasimpático, que se encarga de ayudarte a digerir los alimentos, a dormir, a desintoxicar el cerebro, o sea, a reparar tus músculos. Y yo estoy convencida, o sea, que el estrés es la causa de todas las enfermedades. Si nosotros tuviéramos la capacidad de dejar este ritmo acelerado que tenemos y de repente hacerle como un conejito que se salvó de que se lo comiera el lobo y nada más se sacude y ya regresa a su sistema parasimpático, nadie estaría enfermo, nadie estaría buscando esto y viviríamos con una felicidad y un gozo increíble. Entonces me parece como que un llamado de decirle a la gente que si siente que están burnout, que creo que todos tenemos un grado de burnout a este cierre de año, si se sienten agobiados, si se sienten cansados, la acupuntura es un gran recurso porque como tú estabas diciendo, te va a ayudar con esta parte física, pero también con esta parte emocional, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo y me encantaría que nos ayudaras a entender más o menos los tiempos y los beneficios que empezamos a ver cuando hacemos acupuntura. Tú nos hablabas hace ratito, 2, 3 veces a la semana. ¿Cuánto duran estas sesiones? ¿Cuánto es 2 veces por semana por un mes, 2 semanas, 6 meses? O sea, un promedio, yo sé que cada persona es única, pero un promedio de la paciencia que tenemos que tener para empezar a ver resultados. No puedo coincidir más contigo. Yo también creo que el estrés es el origen de todo. Pero fíjate, sí voy a tener varias respuestas, me es inevitable, aparte todo es individualizado, ¿no? Que está bien, pero sí, es individualizado, pero sí depende de algunas cosas específicas, como la respuesta también de cada quien a la terapia. Hay gente que responde muy fácil, muy rápido a la acupuntura y no sabemos por qué es específicamente, no sabemos si es porque está más conectado con su cuerpo, si tiene menos bloqueo energético, no tenemos la menor idea, pero hay gente que es mucho más receptiva a la acupuntura. Y lo que sí les puedo decir que para mí es una gran noticia es que desde la primera sesión puedes llegar a sentir beneficio.
Ojo, no quiere decir que es permanente, pero desde la primera sesión sientes algo, tanto si fue para lo que fuiste o relajación o lo que sea, pero sí te cambia. Muchas veces le decimos el efecto secundario positivo, aunque es paradójico, de la acupuntura, porque llegan y dicen, yo vine por dolor de cabeza, pero no sabes, se me había olvidado decirte que tengo insomnio y el día después de la acupuntura dormí 3 días seguidos, impresionante. Ese es el tipo de cosas que pasa con la acupuntura, pero si no lo haces de manera recurrente, no va a ser permanente por lo mismo que hablábamos de que tienes que estarle estimulando tu cuerpo. Ahora, no todo mundo necesita ir varias veces a la semana. Eh, Esto sí va a depender de la enfermedad, del síntoma o de lo que estemos tratando, ¿no? Y de la severidad, ¿no? Si es alguien con algo muy crónico, va a tener que ir 3 veces a la semana. Pacientes con cáncer tienen que ir más. Pacientes que no tienen algo tan grave van 1 vez a la semana. Pero al principio que sepan que sí es semanal. Tanto vas a ir 3 veces o 1 vez a la semana, pero sí es semanal. Ya después, dependiendo cómo avances, te vamos viendo 1 vez cada 15 días, 1 vez al mes, pero por lo general si es algo que no es muy grave, que estás respondiendo bien a la acupuntura, que estamos viendo que también cambiaste tus hábitos, 3 a 6 meses me atrevo a decir que es un buen tiempo, pero también hay gente que ya después se queda a la acupuntura muchísimos años porque los mantiene bien, pero también porque te mantiene en un estado muy sano, digamos, ¿no? Y te previene futuras enfermedades. Sé que es una respuesta un poco inconcreta, pero es que hay de todo, pero sí es semanal. Y desde luego puedes sentir un cambio, experimentar un cambio desde la sesión, desde la primera sesión. Oye, Majo, estamos por terminar, pero no puedo irme sin preguntarte esta parte de este trabajo que haces para rejuvenecimiento. Y, o sea, perdón, pero me toca saber para ir al tratamiento de la arruga y demás. Hemos estado hablando de todo lo que nos puede ayudar en enfermedades, en cuestiones emocionales, en los síntomas que acompañan muchos de esos desequilibrios que causan estas enfermedades. Pero ¿qué onda con la belleza, el rejuvenecimiento? Cuéntame, por favor, de esa faceta de la acupuntura, porque no la conocía y por supuesto que me interesa. Y estoy segura que a muchos también. Pues mira, es padrísimo porque en México la verdad es que no solo no es grande, no es conocida. Siempre les digo que hasta donde yo sé, porque luego uno no sabe, pero hasta donde yo sé, yo soy la única en México certificada para hacerlo, porque en México no existe, nadie te puede certificar, ¿no? Entonces te certificas en Estados Unidos, en Europa o en China. Y en Estados Unidos, al contrario de México, es muy popular. Súper popular, o sea, está pero al día y ya desde hace unos años, o sea, desde hace muchos años se usa mucho y de hecho me sorprende que la gente no sepa porque muchos artistas muy famosos, como Gwyneth Paltrow, que ya sacó su Netflix, pero eso es hace poquito, usan mucho la acupuntura facial de rejuvenecimiento desde hace mucho tiempo. Y lo único que son las mismas agujas de acupuntura, pero de diferente tamaño. Son puntos de acupuntura los que tenemos en la cara. También ponemos agujas en el cuerpo y lo que hace es como regreso a este microtrauma controlado, es que tiene producción tú solito, así como les digo que tú solito, como estás generando respuestas celulares, ¿no? Es que estimulas tu propia producción de colágeno y elastina y aumento en el flujo sanguíneo local. Entonces, por eso tiene estos maravillosos efectos. Entonces, yo le llamo rejuvenecimiento natural porque, ojo, es la competencia del Botox. En Estados Unidos te dicen literal el Botox natural. Así es, punto, porque tú solito lo estás creando y sí tiene un efecto muy impresionante. También con el tiempo y paciencia, no en la primera sesión te vas a sentir como que te pusiste Botox o te fuiste a la cirugía, pero le llamo natural porque hay algo que me gusta recalcar, que es, te vas a ver rejuvenecida. Muchos de mis pacientes, y se los puedo enseñar porque tengo escritos sus reviews, te dicen, me han preguntado que si me puse Botox o me hice cirugía, sí tiene ese efecto, pero de manera natural. No vas a salir sin poderte reír, o sea, no vas a... yo creo que eso es el beneficio, por eso es tan popular, porque no tiene efectos secundarios más que te salga un moretón, realmente en manos expertas. Ojo, ojo, ojo.
porque si no son manos expertas sí te pueden dañar un nervio y te puede dar parálisis facial. Entonces, es súper importante y lo tengo que recalcar porque hay gente en México que lo está haciendo y por eso lo comparto. Les digo hasta donde yo sé, porque igual hay alguien que yo no sé, que hasta donde yo sé en México, llevo desde el 2017 siendo la única en México que estoy multicertificada. Igual hay alguien más que nos lo comparta porque nos sirve saber quién más lo hace para recomendarle. Pero hay gente que hace cursos de acupuntura, se aprende los puntos y pone agujas de cuerpo, que eso es incorrecto porque son agujas muy, muy gruesas y muy largas en la cara y no es correcto porque pueden dañar. Pero si estás en manos expertas, lo único que hace es que te disminuye las líneas de expresión, te, te crea una piel, sobre todo textura de la piel, color de la piel, todo mucho más sano y radiante porque te estás oxigenando y nutriendo todo el tiempo y te hace una sensación de lifting. Entonces, eso es lo que realmente hace la acupuntura facial y cerramos con un masaje de guasha, que pues, es la combinación perfecta. Las dos son de la medicina tradicional china. Ya quiero ir Bueno, mañana. ya, o sea, Cuando quieran, cuando regrese de incapacidad por maternidad, las recibo feliz de la vida, ya que Sí. quieran. no, pero ya me estoy viendo unas líneas que vale la No, yo pena ya la oxigenar. mancha y todo. Oxígeno. Por decirle de manera linda. Exacto. Oye, Majo, ha sido increíble platicar contigo. Creo que nos dejas con muchísimo aprendizaje y con esta cara bonita de que no están peleadas todas las medicinas que se puede. Nada más hay que poner atención de hacerlo con gente experta para que también pues, te lleven de la mano bonito, sin grandes consecuencias. Y siempre terminamos nuestros episodios haciéndole esta pregunta a nuestros invitados y nos encantaría que nos pudieras contar un aha moment, algo que te haya marcado, que te haya hecho decir, ajá. Ay, pues fíjense que otra vez he tenido muchos en mi vida. Soy muy afortunada, pero creo que el más importante fue cambiar mi alimentación, porque yo estaba, típica historia, fui a 10,000 doctores, todo el mundo me decía, no tienes nada, no tienes nada. Y yo, o sea, no me digas que no tengo nada, o sea, no soy yo, me conozco, esta persona no soy yo. Medicamentos, no medicamentos, nadie me pelaba, que si depresión, que si no. Y yo decía, no, es que no puede ser. Y no es que yo comiera fatal, pero tampoco comía bien, ¿sabes? Más bien no le ponía atención, realmente no le daba importancia. Y ese hábito creo que ha sido el que me ha llevado a todo este gran camino de, de la medicina integrativa, creo, ¿no? Porque al yo darme cuenta el poder que tengo en mis alimentos, que me siento bien, con energía y que cambié, o sea, cambié de sentirme mal y estar 3 años en doctores y decir qué me está pasando. Y el decir, yo tomo el control de eso por el cambio que hice, alimentarme conscientemente y agradeciéndole a mi cuerpo, creo que ese fue mi ajá, pero por mucho, y ya a través de eso, pues entonces van saliendo todas el resto de las ramas, meditación, yoga, etcétera. Pero ese fue. Mm. Poderosísimo, me Sí, reflejo al 100%. lo que todos tenemos ¿No? que hacer de pronto en la vida. Exacto, exacto, que de pronto nos tocan golpes y lo tenemos que hacer, lo deberíamos de hacer solitos, pero bueno, para algo sirven los golpes. Exacto. Exacto. Oye, Majo, qué placer haber platicado contigo. Si alguien te quiere seguir, si quiere ir a tus clínicas, si quiere hacerse estos faciales maravillosos, ¿dónde te encuentran? Gracias, me encuentran en Instagram, realmente es donde estoy más activa, es dr de doctor .majo Álvarez y nuestra clínica se llama Ripple Center, que en Instagram es Ripple-Center. Y nada, estoy sumamente agradecida, estuvo delicioso, qué rico cotorrear con ustedes, me encanta platicar de estas cosas que me apasionan tanto y encontrar a gente con la que conectas tanto. Ay, muchas gracias a ti y felicidades por tu baby. Y bueno, pues Gracias. que tengas un cierre de año hermoso. Nos veremos la semana, no, el año que viene, seguro. Seguro. Ahí las recibo siempre feliz de la vida. Súper. Muchísimas gracias, Majo.